saludo ya, don Hervé Falciani, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ya gracias por la invitación. Aquí hablamos claro, usted habla claro, yo hablo claro, aquí todo el mundo habla claro. Sin duda. Pero antes déjenme que salude a Manuel Llamas. Don Manuel, bienvenido, buenas noches. A don Juan Ramón Rayo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Que tienen cosas mucho menos interesantes que contarnos. Pues ya me contarás, al lado de estas aventuras medio novelescas, financieras, de persecución de delincuentes y de evasores fiscales. ¿Qué me vas a contar ahora, Manolo, del discurso de Podemos sobre el fraude fiscal? Contra eso es imposible competir. Luis, ¿qué quieres que te diga? Pues tienes toda la razón, pero de todas formas había pensado en introducir como tema de la prensa económica de hoy una noticia que hemos publicado hoy en Libre Mercado y que está relacionado con el caso de Hervé Falciani, porque está relacionado con el tema del fraude fiscal. Resulta que Podemos, partido con el que colabora nuestro invitado, pues basa todo su argumento, una buena parte de su argumento presupuestario, en que el tema de el aumento del gasto público que ellos proponen tiene fácil solución, porque efectivamente va a significar mucho más gasto, pero como consecuencia, ¿cómo hay que financiar eso? Pues eso se puede financiar subiendo impuestos, cosa que también propone Podemos, pero hay una receta mágica para conseguir ingresos de forma extraordinaria, que es el famoso fraude fiscal. Y Podemos sustenta todo su discurso en esta materia sobre un informe elaborado por el Sindicato de Técnicos de Hacienda hace ya algún tiempo, en el que establece que más de 70.000 millones de euros es lo que se defrauda en España. Pero la clave no es esa, la clave es que ¿dónde se concentra ese fraude fiscal? Fundamentalmente, según el sindicato Gesta, que no son inspectores sino técnicos de Hacienda, en las grandes fortunas. Grandes fortunas y grandes empresas defraudan casi el 72% de esa cantidad, es decir, algo más de 42.000 millones de euros. Conclusión, y esta es lo que dice Podemos y supongo que Falciani también lo defenderá. Vamos a perseguir a los grandes defraudadores fiscales, a las grandes empresas del IBEX 35 y a los grandes patrimonios, y de esa forma vamos a aflorar automáticamente 40.000 millones de euros extra en ingresos que van a servir prácticamente para eliminar el déficit público e incluso para poner en marcha nuestras medidas de gasto público. Bien, hay un pequeño matiz en toda esta argumentación. El famoso informe que alude Gesta, de que el 72% del gran fraude fiscal se concentra en las fortunas y en las grandes empresas, no existe. Es un informe, se puede decir, inventado. Juan Ramón Rayo, hace 2 semanas, en un programa de televisión, en la Sexta Noche, interpretado, exacto, Carolina Vescanza le preguntaba insistentemente, le argumentaba estos datos que estoy exponiendo yo, no, esto se soluciona con el fraude fiscal, y Juan Ramón respondía: ese informe al que tú aludes no existe, y yo reto desde aquí a cualquiera a que me envíen el informe. Bien, nosotros durante 2 semanas nos hemos puesto en contacto con Gesta, le hemos pedido día tras día el famoso informe y hemos desistido. Ese informe no nos lo han facilitado. Por lo tanto, entiendo que efectivamente no existe. Bueno, una cosa es que no existe el informe, no lo sé, ni voy a hacer ahora de abogado de Gesta. Una cosa es el informe y otra cosa es que los datos que ese supuesto informe maneja sean o no sean datos que estén cerca de la realidad. Sí, pero que pueden ser igual da que digamos el 70 como el 10 como el 85. Es decir, es un informe, son unos datos que no proceden de ningún informe que podamos contrastar. Por tanto, son datos inventados. Quizás sean ciertos, pero son inventados al fin y al cabo y por tanto no se puede apelar a ellos sin tener una constancia técnica, metodológicamente contrastada de que ello es así. Y el problema es que desde Podemos están construyendo castillos en el aire apelando a este informe que, insisto, no existe. Y no existe no porque lo diga yo, sino porque no han dejado rastro del informe por la red. Y no solo no han dejado rastro por la red, sino que los inspectores de Hacienda no se creen el informe, no respaldan el informe e incluso si hablas con ellos mismos te dicen que ese informe no existe. Por tanto, estamos ante un engaño masivo que simplemente lo que pretende hacer es, pues eso, campaña electoral por un partido para que nos suban a todos los impuestos. Yo no quiero ser abogado de Podemos, ya sabéis que no simpatizo para nada con Podemos y con sus recetas económicas, pero tendréis que reconocer, porque lo sabéis mejor que yo, que en el ADN de todos los partidos políticos está precisamente cuando tienen que sacar dinero de donde no tienen, porque han hecho una política expansiva de mucho gasto público, de mucho endeudamiento, y entonces dicen, una de las tetas de las que podemos chupar es del fraude fiscal. Intensifiquemos las labores de inspección, tratemos de arañar de donde podamos, y de hecho, creo recordar, vosotros tendréis el dato en la cabeza,
el ministro de Hacienda de España, Cristóbal Montoro, se jactó hace no mucho de haber incrementado en un disparate el... Bueno, eso iba a comentar. Creo que no hay ningún ministro de Hacienda que hayamos conocido con mayor voracidad tributaria que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Se ha saltado prácticamente todos los límites de la legalidad para quitarle el dinero a la gente, y lo que ha conseguido recaudar al final son 10.000, 11.000 millones. ¿Alguien se cree realmente que si Cristóbal Montoro no hubiese podido recaudar 40, 50, 60.000 millones para tapar el agujero del déficit público sin aplicar un solo recorte de gasto, no lo hubiese hecho? Yo creo que la falta de escrúpulos de Montoro desde luego lo hubieran llevado a hacerlo, y por tanto, si no lo ha hecho, no es porque no haya querido, sino porque no ha podido, porque ese dinero muy probablemente no está ahí. De hecho, simplemente dos datos más para que pensemos y reflexionemos sobre la consistencia de este dato. El primero es que hablan de que el 72% del fraude se concentra en las grandes fortunas, pero paradoja o casualidad, no nos ofrecen el umbral de qué entienden por gran fortuna, porque obviamente en toda distribución siempre va a haber un punto a partir del cual está el 72% de los datos, pero ¿qué entendemos por gran fortuna? No lo sabemos. El informe de Gesta no está. Segundo, Gesta, en otro informe que este sí está publicado y sí sabemos la metodología, y además está hecho por un profesor, si no recuerdo mal, de la Universidad de Barcelona, es decir, no ha escrito propiamente a Gesta, cifra que la economía sumergida, que no es lo mismo que el fraude fiscal, pero está bastante en contacto, la economía sumergida es máxima en Extremadura y en Andalucía, y es mínima en la Comunidad Autónoma de Madrid. Y la explicación que dan para que la economía sumergida sea mínima en la Comunidad Autónoma de Madrid es que la sede de las grandes empresas está en Madrid, y por tanto mal casa una cosa con la otra. A lo mejor, señor Falciani, ¿usted tiene una idea aproximada de cuánto dinero oculto al fisco puede haber y se podría arañar si se hiciera una política, digamos, de recuperar ese dinero? Bueno, creo que es fundamental apoyar sobre los nombres que se puede comprobar. Y el primero que quiero compartir con todos, que se puede comprobar, como siempre, es el de la misma Comisión Europea, que establece que él explica es que se tiene miles, millones cada año que se pierde con el fraude fiscal. Eso lo conocemos, creo, esto cifra. Después miramos un poco... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.